Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy quieto. Quiero compartirles hoy Mateo capítulo 14. Mateo 14. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia que derramas en esta mañana en cada uno de nosotros. Que esa misericordia nos acompañe este día, Señor, para ver la bondad, la grandeza de Dios en todo lo que hagamos. Gracias, Padre, por reunirnos, congregarnos, Señor, como iglesia, el podernos ver, Señor, el poder alentarnos, el poder sentir un abrazo, un saludo, Señor. Yo creo que es algo que, como todos los seres humanos, lo necesitamos. Tú nos creaste, Señor, como seres que fuéramos sociables, que nos pudiéramos unir y compartir. Y esa es una de las tareas de la iglesia. No solamente es poder venir a escuchar tu palabra, ser enseñado en ella, sino poder compartir, Señor, con otros pecadores iguales a mí. Padre, te damos a ti la gloria, bendecimos hoy tu palabra, llénanos de tu amor. Bendito Dios, háblanos a nuestros corazones y como siempre te lo decimos y nunca dejaremos de decirlo. No nos hagas simples oidores,
sino que cuando podamos salir de este lugar hoy seamos hacedores de tu palabra. Amén, amén y amén. Mateo 14, si me acompañan al versículo 22, dice: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Hay cosas que Dios quiere que nosotros veamos en esta historia de los discípulos, de la barca y de Jesús caminando sobre el agua. Sé que hemos oído muchas predicaciones y todas muy buenas. Aún yo he predicado de este pasaje en varias ocasiones, lógicamente dándole un significado diferente, porque esa es la riqueza de la palabra de Dios. La riqueza de la palabra de Dios es saber que ella nos ayuda a entender muchas formas de vivir, de que puedo darle grandes aplicaciones a mi vida a través de ella, no una sola, sino varias. ¿Cuántos hoy tienen preocupaciones? ¿Qué le preocupa a usted hoy? ¿Su hijo? ¿Sus hijos? ¿Su familia? ¿Su trabajo? ¿Su salud? ¿Qué le preocupa a usted hoy? Es fácil caer en preocupación, ¿no? ¿Cierto? Es fácil caer en preocupación. Cualquier cosita, cualquier situación que tú no esperas en tu vida hace que tú caigas en preocupación. Y bueno, el problema de las preocupaciones es que preocupan, ¿cierto? Logran hacer eso, ¿no? La preocupación logra preocuparnos. En el versículo 22, cuando iniciamos aquí en este relato de Mateo, dice que Jesús, ¿qué hizo Jesús? Insistió en que los discípulos, ¿qué? Subieran a la barca. ¿Ya? O sea, Jesús casi que se podría decir que la palabra de Dios dice que los obligó a que se subieran a la barca. En la Nueva Traducción Viviente dice Jesús insistió en que subieran a la barca. En otras dice Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Y yo quiero iniciar este tiempo diciéndole algo que de pronto no es muy reconfortante para su vida. Pero se lo tengo que decir, ciertas tormentas son inevitables. No siempre tiene que ser una tormenta física, ¿no?
como la que están viviendo allí los discípulos es una tormenta física. Dice que las olas eran fuertes, que había una fuerte tormenta que golpeaba la barca. Ellos están sufriendo una tormenta física, pero también puede haber una tormenta emocional. Puede ser una tormenta relacional, una tormenta familiar, una tormenta financiera. Todos queremos salir de la tormenta, cuando deberíamos de ver qué quiere Dios que aprendamos de la tormenta. Nuestra primera reacción cuando estamos en una tormenta es querer ¿qué? Salirnos de ella. ¿Cómo me salgo de esta relación tan dañina? ¿Cómo hago para organizar mi vida emocional de esta manera? ¿Cómo hago para cambiar estas cosas? Y nunca pensamos, ¿qué quiere Dios que yo aprenda de todo esto? Deberíamos alabar a Dios por las tormentas que hemos vivido. ¿Usted ha alabado a Dios por eso? ¿Usted se ha levantado una mañana a hacer un devocional al Señor o a orarle a la primera hora de la mañana y decirle gracias, Señor, por ese día tan pésimo que me diste de ayer? ¿Cierto que no? Nuestra oración sería, Señor, que este día no sea el mismo día de ayer. Señor, que no tenga que vivir lo que viví ayer, en mi trabajo o en mi familia o en cualquier circunstancia de la vida. Pero no debería de ser así. Porque sobrevivir a la tormenta es un milagro que solamente lo puede hacer Dios. Nada más. Y Jesús los hace subir a la barca. Es que lo que la Biblia nos dice es que es casi una orden. Como quien dice, les guste o no les guste, quiero que se suban a la barca y vayan al otro lado. ¿Por qué? Porque los discípulos necesitaban experimentar la tormenta solos, sin que vieran a Jesús con ellos. Por eso los hace subir a la barca. Y él no dice yo voy con ustedes, no, suban a la barca, vayan al otro lado. Él les insiste en que lo hagan porque ellos necesitaban experimentar una tormenta, enfrentar un problema en medio de su vida y saber que no tenían allí al maestro a su lado. En el versículo 25 dice: a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Dice que Jesús se les aparece al amanecer. A eso de la 4ª vigilia de la noche, dicen algunas versiones de ustedes. La 4ª vigilia de la noche es aquella que va de las 3 de la mañana a las 6. Esa es la 4ª vigilia de la noche. O sea que en el lapso de esa hora, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús se les aparece a ellos. ¿Ya? Es interesante que la Biblia nos dice en el versículo 23, quiero que devolvámonos unos versículos atrás, porque quiero que mire esto bien interesante. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, dice, cayó la noche. Es interesante ver esto, que Jesús va a la montaña a orar. Y le voy a decir, usted dirá, bueno, ¿y qué tiene de interesante eso? Porque Jesús está en lo alto de la montaña. Yo no he ido a Tierra Santa, no conozco Israel, se lo digo de una vez. Todos mis comentarios son a base de ¿qué? De experiencias de personas que han ido, ¿ya? Me baso en eso, quiero también ser claro, porque después no vayan a decir. No, personas que han ido dicen que el lugar del lago que está narrando aquí la Biblia dice que desde la montaña usted tiene la visión de todo el lago. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús está en la montaña y él está viendo todo el lago. Que Jesús lo podía ver. De donde puede ver el lago, de donde él está viendo la barca y a sus discípulos en medio del agua y de la tormenta. O sea que cuando empieza la tormenta, Jesús está mirándolos a ellos, está viendo lo que está pasando en la barca. Y esto nos enseña una cosa:
Puede que Jesús no esté en tu barca, pero Jesús está viendo tu barca. Entienda eso. Porque hay veces nos sentimos solos en medio de las tormentas, ¿o no? Vamos en la barca. La barca tiene un simbolismo. ¿Qué es? La vida. La barca es como nuestra vida. Hay veces vamos en nuestra barca y nuestra vida y llegan esas tormentas de repente, ¿sí o no? Y nos sentimos solos, abandonados. ¿Dónde está Dios? No lo veo. Tranquilo. Está en la montaña. Está mirando. Está allí en la montaña. ¿Verdad? ¿Le da descanso? Muy bien. Y entonces Él se les aparece caminando sobre el agua. Bueno, esa historia que tanto hemos escuchado, hemos leído y hemos visto aún en películas, ¿sí o no? Y todos decimos que Pedro tuvo fe. Todos decimos que Pedro tuvo mucha fe para caminar sobre el agua. Pedro no caminó por el agua porque tuviera mucha fe. Yo quiero aclarar esto ahora. Versículo 28. Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Pedro no le dijo a Jesús, yo quiero que mire las palabras de Jesús. Pedro no le está diciendo al Señor: Señor, yo sé que tú eres, Señor, yo sé quién eres tú. Déjame ir hacia ti porque estoy seguro de quién eres tú. Eso no es lo que dice Pedro. ¿Qué le dice Pedro? Señor, si eres tú. ¿Ahí hay un qué? Duda. No había seguridad en Pedro. ¿Ya? Pedro no caminó por el agua porque tuviera mucha fe. ¿Ya? Pedro dijo: si realmente eres tú, Señor, si eres tú. O sea, Pedro no estaba seguro de que fuera Jesús. En ese momento Pedro tenía dudas. Y la fe con dudas no funciona. La fe con dudas es muy peligrosa. No es recomendable, ¿ya? Y entonces, tantas dudas tenía que hay dos cosas que él hace. Primero, le dice, ¿sí o no? Si eres tú. O sea, pone en duda de que sea el Señor. Y lo segundo que le dice es: ordéname. O sea, ¿sí o no? Él quería ir, pero ya aseguradito, ¿no? Ordéname. Si usted es de fe, usted no necesita que el Señor le dé la orden. Usted se baja y camina. Pero él le dice: Señor, pero ordéname. ¿Sí o no? Ordéname. Como dicen por ahí en el argot popular, ¿sí o no? Burro amarrado. O sea, yo quiero ir a la fija. O sea, primero no sé si es él. Y para medio estar seguro, pues que me ordene ir, porque yo así no voy a bajarme de la barca, ¿cierto? Y viene la palabra de Jesús. ¿Cómo fue la palabra de Jesús? En el nombre de Cristo, que Pedro se baje de la barca, que comience a caminar por el agua y que reprenda. No. Sí. Ven. Me encanta la simpleza del Señor. Me encanta. Soy un enamorado de la forma en que Dios hace las cosas. Yo me enamoro cuando leo los evangelios. Sé sano en el nombre de... Chao. Te reprendo. Adiós, chao. Así era el Señor, ¿sí o no? Nosotros tenemos que entender que cuando usted es un verdadero hijo de Dios, la autoridad de Cristo está sobre su vida. Y Jesús le dio la orden. Y no solamente le dio la orden. Cuando el Señor le dice: sí, ven, le dio la fuerza para que Pedro pudiera dar ese primer paso y bajarse de la barca. ¿Ya? Porque en realidad Pedro no tenía la fuerza. Pedro no tenía esa fe verdadera para él bajarse de esa barca. Ni siquiera estaba seguro si el que estaba sobre el agua era Jesús. Empiece por ahí. Él ni siquiera estaba seguro. Tenía sus dudas. ¿Cuántos discípulos habían en la barca esa madrugada? 12. Bueno, algunos dicen 11 y Judas, pero bueno. Digamos que 12, ¿cierto?
yo quiero que mire, hay que abonarle las cosas buenas a Pedro también, no todo lo de Pedro es malo. Pedro fue el único que se arriesgó a bajar de la barca y caminar sobre el agua. Aún en medio de una fe que no era ¿qué? Muy fuerte. Aún en medio de sus inseguridades, él se arriesgó a bajar. Aún, ¿cierto? Cuando el Señor le dice, sí ven, él se arriesga y baja de la barca. Luego, 29:31, continuemos allí en la lectura. Sí ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y ¿qué? Y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces la historia nos dice que Pedro se baja de la barca, comienza a caminar y de un momento a otro, yo quiero que mire lo que dice la Biblia, que comenzó a ¿qué? A hundirse. Esto es importante porque la Biblia no dice que Pedro se hundió ahí mismo. Él no dice, y Pedro comenzó a caminar y de un momento a otro se hundió. Eso no dice, dice que fue que comenzó. Fue un proceso en la vida de Pedro, comenzó a hundirse. Y entonces viene y Jesús lo tomó ¿de qué? De su mano. Y cuando lo toma de su mano, lo primero que le dice, ¿qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó con tu fe? ¿Cómo puedes ser un hombre de poca fe? Cuando se baja de la barca, cuando se atreve a dar un paso y dos pasos y caminar sobre el agua, ¿qué fue lo que pasó, Pedro? Pero yo quiero que mire algo. Cuando Jesús le dice, ¿qué pasó con tu fe, con hombre de poca fe? Jesús no le está hablando de la cantidad de fe, sino de la calidad de fe. ¿Me entiende? Él no le está hablando de cantidad, sino de ¿qué? De calidad. Jesús no le está diciendo hombre de poca fe porque estuviera hundido, sino porque no llegó más lejos. ¿Sí me entendió? Jesús no le está diciendo hombre de poca fe porque se haya hundido, sino porque ¿qué? Porque él no llegó más lejos. Y en ocasiones no llegamos más lejos porque no tenemos una fe de calidad. Usted muchas veces no llega más lejos porque a usted le falta una fe de calidad, no cantidad, escúcheme muy bien, sino una fe de calidad. Muchas veces no llegamos más lejos donde nosotros deberíamos de llegar como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta calidad en nuestra fe. Porque como Pedro somos hombres o mujeres muchas veces de poca fe. Tenemos fe para bajarnos de la barca, como la tuvo Pedro. Tenemos fe para empezar a caminar como lo hizo Pedro, pero no tenemos fe para llegar más lejos. En ocasiones hay situaciones en nuestras vidas donde nosotros tomamos decisiones, bajamos de la barca y comenzamos a caminar, pero el problema es que no llegamos más lejos, nos comenzamos a hundir. Tenemos fe para decirle al Señor, voy a empezar esto. Voy a empezar a vivir de esta manera. Señor, voy a empezar a obedecer tu palabra. Señor, voy a empezar a caminar correctamente en mi vida. Pero nos volvemos personas de poca fe porque lo que empezamos muchas veces no lo terminamos. No lo terminamos. Porque vivimos de una manera un tiempo y después volvemos a vivir ¿qué? Igual. Hay veces nosotros tenemos un retroceso en nuestra vida porque eso fue lo que Pedro vivió, un retroceso. Mire todo lo que Pedro había logrado desde que estaba en la barca. Primero dudó si era Jesús, ¿sí o no? No tuvo sus dudas. Y por eso le dice, si eres Jesús.
Y luego le dice, ordéname que yo vaya. El Señor le dice, sí, ven. Él toma esa decisión, él baja, él camina sobre el agua. Pero luego retrocede. Porque el hundirse es retroceder. Cuando usted toma decisiones en su vida, pero esas decisiones le duran un corto tiempo, y usted comienza nuevamente a vivir esa situación que usted un día quiso abandonar, o que usted tomó la decisión de abandonar, pero usted vuelve otra vez a ese viejo camino, eso es hundirse, eso es empezar a hundirse. Porque muchas veces obedecemos un tiempo y después dejo de obedecer. Y no es que no tengamos fe, quiero decirle eso. Es que tenemos una fe de muy mala calidad. Aún creo que eso es lo que le falta a la iglesia hoy, o lo que tiene, o lo que adolece la iglesia hoy. Adolece de una fe ¿de qué? De calidad. Hoy vemos una iglesia con una fe cambiante, donde hoy estamos en el cielo y mañana estamos aporreados en la tierra. Hay veces nuestra fe nos sirve por un tiempo hasta cuando empezamos a hundirnos. Quiero que ahí mismo en Mateo, ahorita volvemos a terminar esta lectura de Mateo 14, vamos a Mateo 8. Vamos a ir a Mateo 8. Aquí hay otra historia muy interesante de Jesús con otro hombre. Mateo 8, quiero que me acompañen a la lectura al versículo 5. Cuando Jesús regresó de Cafarnaún, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Jesús le dice: iré a sanarlo. Señor, le dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra de donde estás y mi siervo se sanará. Versículo 9, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si le digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Este hombre es un oficial romano, un hombre de poder. Estaba en una tormenta en ese momento en su vida, pero la tormenta de este hombre era diferente. La tormenta de Pedro era una tormenta física, estaba azotando la barca. Pero la tormenta de este hombre era que tenía en su casa a un siervo, a una persona que él estimaba posiblemente mucho, lo tenía paralizado con terribles dolores y estaba hasta con peligro de morir. Y Jesús le dice: listo. ¿Cómo le dice al soldado romano? Listo, yo voy, iré a sanarlo. Pero yo quiero que mire cómo le contesta el oficial romano: no hay necesidad de que vayas, solo pronuncia la palabra de donde tú estás. Miren qué diferencia entre la fe de Pedro y la fe del oficial romano. Pedro: Señor, dime que vaya, dame la orden. El oficial romano: Señor, no vayas, solo da la orden. ¿Sí ve qué diferencia? Uno necesitaba la orden para ir, el otro dijo: no necesito ir, solamente que tú des la orden y yo sé que mi siervo se va a sanar. Los dos tenían fe, pero la fe del oficial era una fe de calidad, no se hundía, iba hasta el final. ¿Sí ve la diferencia? La fe de calidad es aquella que va hasta el final, no importa los problemas, no importa las tormentas que estén azotando mi vida. La fe de calidad es aquella que va hasta el final. Y la de este oficial romano era una fe de calidad: Señor, no vayas, no necesito ni siquiera que vayas. En cambio Pedro: sí, Señor, dime que yo vaya. Confiaba en la palabra de Jesús sin que él tuviera que ir. ¿Ya?
Escuche bien esto. No necesito caminar sobre el agua para saber que eres quien me acompaña en medio de la tormenta. El soldado romano no necesitaba que Jesús fuera hasta allá. Pedro, en cambio, sí necesitaba caminar sobre el agua. Yo no necesito caminar sobre el agua para saber quién es el que me está acompañando en medio de mis tormentas. Quería compartir esta otra lectura para hacer una diferencia entre estas dos historias. Ahora quiero que vuelva nuevamente a Mateo 14, nuevamente a la historia que iniciamos, y vamos a ir hasta el versículo 31. Escuche bien, versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Dice la Biblia que cuando comenzó a hundirse Pedro, inmediatamente, ¿qué hizo Jesús? ¿Extendió qué? Su mano y lo tomó. Ya, Silvia, hágame un favor, viene un momento aquí. Viene un momento. Paréceme allá, ahí, junto al teclado. Muy bien. Escúcheme muy bien. Por más, extiende tu mano. Por más que ella extienda mi mano y yo extienda la mía, mientras yo no esté cerca de ella, no lo puedo, ¿qué? No la puedo, ¿qué? Tomar de la mano. ¿Ya? A menos que estemos cerca. Nuestra fe no está en lo lejos que yo pueda caminar, sino en lo cerca que yo esté de Jesús. ¿Sí me entendió? Mi fe no está en el poder de poder caminar en el agua. Mi fe está en lo cerca que yo pueda estar de ella para que Jesús me pueda tomar de su mano. ¿Qué quiere decir eso en la lectura? Quiere decir que Jesús y Pedro estaban cerca, porque dice que lo tomó de la mano. Si hubieran estado separados, por más que hubiera podido, no hubiera podido tomarlo de la mano. No se trata en lo dura que pueda ser la tormenta, sino en lo cerca que yo esté del Señor. ¿Me entendió? No se trata de lo dura que sea la tormenta, se trata de lo cerca que yo tenga al Señor en medio de la tormenta. Gracias, señora. ¿Sí me entendió? Si usted está hoy con preocupaciones, si hay una tormenta que está azotando su vida, yo quiero decirle algo, no anhele caminar por el agua, anhele es estar cerca de Jesús para que cuando Él extienda su mano lo pueda tomar a usted. Porque si usted no está cerca del Señor, por más que el Señor extienda su mano, no podrá agarrarte. Y ahí sí te tendrás que hundir. Pedro se hundió porque su fe le empezó ¿a qué? A fallar. Pero Pedro estaba cerca de Jesús y eso fue lo que lo pudo salvar. Mi fe me puede fallar, somos seres humanos y mi fe me puede fallar, pero yo tengo que asegurarme de que esté cerca del Señor para poder que su mano esté cerca de mí. Yo puede que esté fallando en mi fe, que esté dudando en muchas cosas, pero si estoy cerca de la palabra de Dios, pero si estoy cerca, congregándome cada vez que el Señor me invita a congregarme, pero si estoy en oración cada día, orando, la mano del Señor va a estar ahí para levantarme, para sostenerme y no dejarme hundir. Pero si nada de esas cosas hacemos, no sé si le ha pasado, algo que yo no entiendo de los cristianos, o de los cristianos verdaderos, es algo que yo no entiendo.
en los momentos de prueba y en los momentos de tormenta no vuelven a la iglesia. Dejan de leer la Biblia. Dejan de orar. ¿Usted considera que qué puede pasar con una persona que está viviendo una tormenta en su vida, que deja de congregarse, que deja de orar, que deja de leer la palabra de Dios, que deja de tener al Señor cerca? ¿Usted considera que qué puede pasar? Que se va a hundir, porque la mano del Señor está lejos, y por más que el Señor extiende su mano, no va a coger la tuya. Por eso a mí me impacta y me enamora. A mí, yo esto no lo había entendido hasta que lo leía en estos días. Lo impactante de Pedro no fue que caminara por el agua. Lo impactante de Pedro es que estaba cerca de la mano del Señor. Eso es lo que verdaderamente impacta del relato. Nos impacta que caminó por el agua. Eso no vale nada, porque al fin de cuentas se hundió. Lo que vale es que en medio de su momento de hundirse, estaba tan cerca que la mano del Señor lo tomó. ¿Qué tan cerca usted está de Jesús hoy en su tormenta? ¿Qué tan cerca está? Por la gracia somos salvados. Ese momento, escuche bien, esto es algo hermoso, hermoso de la gracia. Ese momento de los dos en el mar y en el lago, ese momento de tomarlo en la mano cuando su fe le estaba fallando, es una muestra de que por gracias somos salvos, por la gracia del Señor. Una fe lejos del Señor no me sirve para nada. Una fe cerca me puede sostener como lo hizo con Pedro. ¿Sí estamos entendiendo? Cuando él tomó la mano de Pedro, escúcheme muy bien, la gracia y la fe vinieron sobre la vida de Pedro. Y aquí viene algo bien interesante. La fe de Pedro no estaba en los pies. La fe de Pedro estaba en sus manos. ¿No? La fe de Pedro no estaba en sus pies. La fe de Pedro está en sus manos. No sé ustedes, pero a mí no me interesa caminar sobre el agua para creer que tengo fe. A mí me interesa es estar cerca de la mano de Jesús para que me sostenga cuando me falle la fe. A mí lo que más me interesa es estar cerca de la mano de Jesús cuando sienta que me estoy hundiendo. Caminar sobre el agua no me interesa mucho. Yo puedo tener una tormenta, o puedo estar en medio de una tormenta, y tengo la mano de Jesús que me puede salvar. ¿Qué significa eso? Que tengo la gracia sobre mi vida. Cuando la Biblia dice que lo tomó de su mano, era porque estaba muy cerca de él. Lo que estaba diciendo es que era el regalo de la gracia que le estaba ofreciendo Jesús. Jesús no nos deja hundir si tú estás cerca de él. Así te falle la fe, así sientas que te estás hundiendo, Jesús no te deja hundir si tú estás cerca de su mano. Si no estás cerca de tu mano, por más que el Señor extienda su mano, no va a agarrar la tuya. Caminar sobre el agua no sirve de nada si estoy lejos del Señor. Caminar sobre el agua no sirve de nada si yo estoy lejos de su salvación.
Yo quiero orar hoy por esas tormentas que puedan estar azotando sus vidas, por esas preocupaciones que de pronto le incomodaron anoche para dormir un poco, ¿no? Por esas situaciones que hay veces uno no entiende en la vida y que uno no quisiera vivir. Yo me imagino que cuando los discípulos suben a esa barca bajo la orden del Señor, no se imaginaban lo que iban a encontrar cuando estaban allí en medio del lago, ¿no? Y así nos pasa a nosotros. Cuando tú inicias un día, te levantas en la mañana y tú inicias un día, tú no sabes qué te vas a encontrar en medio del lago. Tú no sabes qué te vas a encontrar o qué vas a tener que enfrentar en medio del día. Pero eso es algo que tenemos que vivir. El Señor mismo lo dijo: en este mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente usted y yo necesitamos, escúcheme muy bien, no es caminar sobre el agua, es estar cerca de Jesús, para que Él pueda, al extender su mano, encontrar la mía. Para cuando Él extienda su mano pueda encontrar la tuya. Yo quiero invitarlo allí, tome la posición que quiera, si se puede de pie o allí sentado, como quiera, pero que sea una posición de oración, una posición de exaltar el nombre de Dios en este día. Yo quiero preguntarte a ti: ¿estás cerca de Jesús? Si hoy sientes que te estás hundiendo como le pasó a Pedro, o si en algún momento de tu vida comenzaras a hundirte por los problemas, las preocupaciones y las situaciones de tu vida, escúcheme muy bien. Usted está cerca de Jesús, para cuando Él extienda su mano pueda tomar la tuya. Tu fe es de calidad. ¿Estás trabajando en tu vida para llegar más lejos? ¿Estás trabajando en tu vida para que los cambios que tú haces en tu vida verdaderamente permanezcan? Que no sean cambios de 8 días, cambios de 15 días, cambios de un mes, más emocionales que espirituales. ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo de Dios venga a gobernar, venga a reposar sobre tu vida y sobre tu corazón en esta mañana? Oh Señor, oh Señor, ministremos algo, ministremos, que el Señor, déjate ministrar de nuestro Padre Celestial. Deja que el Espíritu Santo, no dejes de orar allí. Mantén tus ojos cerrados, mantén tu corazón abierto para el Señor. Sin despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar,
de tu presencia no me quiero alejar. Oh Señor, cerca de ti, Jesús. espere, escuche iglesia. Quiero estar. Extienda su mano, extienda su mano. Usted está en una tormenta en este momento. Extienda su mano y sienta como la mano de Jesús toma la suya en este día. Sienta la mano del Señor tomándolo, levantándolo. Él no te va a dejar hundir, Él no te va a dejar hundir. Pero tú tienes que estar cerca de Él, tienes que estar cerca de Él. Porque si estás separado de Él, su mano no alcanzará la tuya. La santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Dile, Señor, toma mi mano, toma mi mano. Dile, Señor, no me dejes hundir, Señor. No quiero hundirme en mis dudas, no quiero hundirme en mi incredulidad, Señor. Y mi corazón sediento se muere, se seca. Díselo, cerca de ti, cerca de tu mano, cerca de ti. Yo quiero estar. Se rezar, abrazar, ay, ay. No me quiero alejar. Una vez más, cerca de ti, cerca de ti, Jesús. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas. Sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. No, no, Jesús. No, 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 Señor. Quiero estar lejos de ti, Jesús. Oh, Señor, extiende tu mano, toma la mano del que tenga más cerca a ti. Toma la mano del que tenga más cerca de ti. Toma la mano, toma la mano. Oh, es la mano de un hermano en la fe, de un compañero en la fe. Y hoy Jesús te dice, tomar la mano de esa persona que está allí a tu lado es como tomar mi mano. Es mi mano la que tú estás sintiendo, la que te puede ayudar a que no te hundas más en tus preocupaciones, en tu desaliento, en tu falta de gozo, en tus miedos, en tu soledad. Oh, arrasar a bayaraba, altasir y barabaya baraya. Ay, amaya sai. Oh, arabaraya baraya. Oh, Señor, cuando Pedro estaba allí en el agua, Señor, y se hundía, Señor, tu mano estuvo allí como la mano de la persona que tienes en este momento a tu lado. Siente que no es la mano de un ser humano común y corriente, es la mano del Señor. Es a través de esa mano que tú tienes ahora allí agarrándote, sosteniéndote, es la mano del Señor que te dice: no te hundas, tienes muchos por llegar, tienes mucho por caminar, tienes mucho por seguir adelante. No te rindas,
no te rindas. El soldado romano que le dijo: no necesito que vayas, no necesito que vayas, solo di tu palabra, Señor, solo extiende tu mano y ayúdame, Señor, en todo momento. Padre celestial, te damos gracias, te adoramos, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Oh, gloria al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo del Señor. Que la mano del Señor, cuando Él la extienda, pueda tomar la tuya, porque tú estás cerca. Es lo único que va a evitar que te hundas. De resto, te lo digo, no por causar dolor o pánico en tu vida, pero te hundirás. Te hundirás. Puede que a Pedro le haya fallado la fe, le haya dudado, pero una cosa sí hizo Pedro: estuvo cerca del Señor. Y recuerda que no vas solo en la barca. Él está viendo desde la montaña todo lo que tú estás viviendo. Que Dios los bendiga. Tengan un día lleno de la gloria de Dios. Aunque terminen este puente, este fin de semana, descansando y reponiendo el Señor sus fuerzas para iniciar una nueva semana de su mano. Gracias le damos al Señor. Es un Dios infinitamente grande y maravilloso.